La agricultura almeriense tiene nombre propio. FH Almería Radio. Continuamos aquí en FH Almería Radio. Es momento de saludar al invitado del día, y es que hoy tenemos la gran suerte de que nos visite Benito Ortega. Él es delegado de marketing para el sureste español de Maso Agro, pero no está aquí solamente para hablarnos de los productos de Maso Agro ni de Químicas Maso, que por supuesto son muy interesantes, sino también porque es una de las voces que más conoce cómo funciona el campo almeriense y que más ha trabajado en él y por él. Tenemos ya, como digo, al otro lado del estudio, al otro lado del micrófono, a Benito Ortega. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Luis, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti por venir un ratito con nosotros. Seguramente muchos oyentes ya te conozcan porque eres una de las voces que mejor habla, ¿no?, del campo en las diferentes emisoras. Y has tenido la amabilidad de venir hoy aquí un rato con nosotros a someterte a cualquier tema y a cualquier pregunta, ¿no?, que lo te que hagamos. queráis, claro que sí. Y de lo que yo sepa hablaremos y como siempre digo, lo que yo no sepa pues intentaré preguntarlo y aportar lo que sea posible y lo que y ya está. No, seguro que vamos a salir un poquito más sabios de esta entrevista. No sé si hay todavía algún oyente que no conozca exactamente qué es lo que hacéis desde Maso Agro, pero por si hay algún despistado, nos lo puedes empezar contando. Sí, bueno, Maso Agro, para empezar, es una línea de negocio de comercial química Maso, que es como se llama, es una empresa familiar, 100% española, de Barcelona, que se fundó en el año 60, con lo cual ya tiene 65 años, de los cuales prácticamente, de los diferentes negocios que tiene, prácticamente en esos 65 años, Maso se ha dedicado a la agricultura, que sería esta línea que digo de Maso Agro, entre otros muchos negocios muy importantes, como la cosmética, en fin, otra historia. Y dentro de esto, pues somos uno de los actores protagonistas de las 10 primeras empresas en el tema de sanidad vegetal, en la Asociación Empresarial para Protección de las Plantas. También somos una de las empresas importantes en todo el tema de estimulación y fertilizantes especiales, ¿vale? Y todo ese desarrollo de trabajo de estos 60 y tantos años, pues también desemboca en que los últimos 18 o 20 años la agricultura en toda España, y no solo en España, sino fuera de España, donde también Maso está teniendo una evolución muy importante, con lo cual los catálogos están cambiando mucho. Entonces, todo esto que estoy comentando, al final viene a que nosotros nos dedicamos a ser un proveedor de lo que también aquí se suele hablar de la industria auxiliar, que trabajamos para la estimulación, fertilización especial y protección de los cultivos, o lo que también más ampliamente se llama sanidad vegetal, que es un ámbito muy importante a su vez de la agronomía, ¿vale? Con lo cual el equipo que estamos en el departamento agro, pues somos casi todos ingenieros agrícolas e ingenieros agrónomos. Yo tenía mucho interés por traerte aquí al programa, porque en alguna ocasión, bueno, nosotros no nos conocemos, hemos trabajado juntos en alguna ocasión también, y hace poco, o hace ya unos meses, me estuviste comentando algo que me llamó mucho la atención, y es que algunos de los químicos que a día de hoy se utilizan usualmente en el campo almeriense fueron en su momento introducidos por ti, precisamente. Y es que tu trabajo no es solamente vender, ¿no?, los productos de Maso Agro, sino tu trabajo tiene mucho que ver con conocer el campo y con hacer eso que dicen los cursis, ¿no?, que es la escucha activa, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo formo parte de un equipo. Tú me has presentado como delegado de marketing. Realmente soy el delegado de desarrollo y marketing. Una parte de mi trabajo es el marketing, que va relacionado con la venta, ¿vale? Hay otros compañeros que son los que hacen la venta directamente, se implican en esa parte. Y en el equipo que yo estoy encuadrado, a su vez dentro de mi delegación,
hacemos una parte de desarrollo técnico y soy uno más de colaborando aquí en este campo de todos los técnicos que estamos desarrollando soluciones para el agricultor. Y dentro del ámbito que me toca de mi empresa y del departamento agro de Masó, sí, es cierto que toda la evolución del catálogo de productos para la protección vegetal, para que los cultivos estén sanos, ha requerido de un trabajo de desarrollo técnico que hemos hecho entre todo el equipo para poner a punto soluciones que en muchos casos han supuesto cambios e introducción, como tú dices, en el mercado de productos nuevos que fuesen alternativos a cosas que se utilizaban antiguamente, pues por varios motivos. Uno de los principales son por normativas que hacen que se restrinja el uso de ciertos fitosanitarios que se utilizaban anteriormente, también por cuestiones de eficacia, sanidad ambiental y por varios motivos. Siempre buscando que esa solución sea un aporte que solucione problemas al agricultor y que esa solución le llegue al agricultor con una característica, con una forma de uso testada, ensayada, que es lo que entra dentro de ese desarrollo técnico, para que sea eficaz. Para que sea eficaz el agricultor pueda usarla, porque muchas veces no es solo introducir el producto, sino que también hay una parte de transmisión de la información de cómo hay que usarlo, ¿vale? Porque aquí no solo hablamos ya hay que olvidarse de soluciones que se aplica esto y ya soluciona tal problema, no. Muchas veces hay que integrar una solución con un montón de cosas más, como pueden ser prácticas culturales de riego, en fin, es un tema muy amplio. Uh-huh. ¿Y cuántos años llevas trabajando con el campo almeriense? Yo estoy ya en 25 años, sí, de los cuales 18 en esta empresa. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo es esa primera vez que dices, pues he encontrado a raíz de mi trabajo esta solución y luego con el tiempo ves cómo efectivamente era así, cómo eso se ha mantenido utilizando? Eso tiene que dar un sentimiento bueno, ¿no? Bueno, vamos a ver. Te he dicho que llevo 25 años. Lo primero que hacemos los ingenieros agrícolas cuando empezamos a trabajar en el campo, lo primero que tenemos que hacer es aprender de los agricultores. ¿Por qué? Porque la agricultura o la agronomía es una cosa muy amplia, ¿vale? Es una cosa muy amplia y las escuelas universitarias nos enseñan unas generalidades que son muy importantes, nos dan una preparación científico-técnica muy necesaria, pero al ser la agronomía y la agricultura algo tan amplio, con una serie de temas muy diversos, uno de los cuales es la sanidad vegetal, ahora tú ponte a aplicar eso a la zona en la que estás trabajando. Con lo cual, como muchos compañeros, pues yo empecé en el asesoramiento técnico al agricultor, en cuestiones de normas de calidad, en cuestiones de suministros agrícolas, etcétera, ¿no? A raíz de esa experiencia donde yo hice varios años asesorando a agricultores, pues yo estaba en contacto con otras empresas de estimulantes, etcétera, y ya empecé, mi carrera profesional empezó un poco a moverse en ese ámbito, ¿de acuerdo? Bueno, yo te puedo decir que junto con multinacionales muy importantes, yo trabajaba en una empresa mediana que estaba empezando con microorganismos, de Sevilla concretamente. Yo puedo decir que fui de los primeros, no el único, pero yo fui de los primeros en hablar del hongo beneficioso de tricoderma, ¿vale? En este campo. Eso fue una experiencia muy importante para que después, cuando yo ya va a ser casi 18 años que empecé a trabajar en Masó, pues claro, yo tenía una experiencia de qué se necesitaba tener en cuenta, qué preguntas habría que responderle al agricultor y al técnico prescriptor, porque no nos olvidemos que aquí hay muchos técnicos prescribiendo, al igual que hacen los médicos, pues prescribiendo qué hay que hacer en la finca, no porque el agricultor no lo sepa, sino porque muchas veces hace falta un asesoramiento de cómo utilizar las cosas, ¿no? Para mejorar y para afinar al máximo, porque aquí lo que se busca es el máximo rendimiento al menor coste y con la mejor salubridad del producto final.
Total, que eso me sirvió a mí para el desarrollo dentro de mi labor profesional en Masó, entre otras cosas relacionadas con fertilizantes y estimulantes, para introducir otros microorganismos que podían ir en la línea de eso que yo te digo que empecé. Entonces, pues se empezó con muchos temas de estimulantes. Aquí empezamos con el tema de Greenstein, la glicina betaína, luego vino Prestos, que ya casi va a ser de años, que es un hongo beneficioso, que se usa para botritis, micofarela, enfermedades de raíz y un montón de cosas más. Claro, estamos hablando de lucha integrada, te lo comentaba antes fuera de micro. Mucha gente cuando escucha ese tema de control biológico, mucha lucha integrada, pues piensa solamente en las avispitas o en los bichos. Pero claro, esto es un término mucho más amplio, ¿no? Es decir, estamos hablando de microorganismos, no es solamente un bicho que se come a otro bicho que se va a comer a nuestra planta. Aquí estamos hablando también de salinidad, de salud vegetal en general, ¿no? Claro. Al final, el objetivo de todo nuestro trabajo en la producción agrícola, ya sea de fruta, hortalizas, aceites, cereales o cítricos o lo que sea, al final es que al cliente final esté dispuesto a comprarnos una producción lo más sana posible al mejor precio posible. Eso implica que el agricultor tiene que hacer una serie de trabajos y que su trabajo sea rentable para que sea sostenible económicamente, ¿no? Y eso implica que hay que cuidar nuestras plantas, nuestros cultivos, para que esa fruta o esa hortaliza o esa aceituna que va a producir el aceite esté sana. Entonces, ¿qué ocurre? Que en los cultivos hay ataques de plagas y enfermedades, o hay que manejar fertilización. Todo eso es parte de un manejo integrado del cultivo, donde hay una parte que es la protección. Y esa lucha integrada, que es luchar contra los patógenos y las plagas que pueden afectar al cultivo, integra, la palabra lo dice, el fitosanitario clásico que todos tenemos en la cabeza, como la medicina que nos dan en la farmacia, que puede ser de origen químico, y ahí se integran organismos vivos con los cuales podemos luchar contra esos problemas, que pueden ser, como tú decías, esas avispitas o esos orius o esos ácaros beneficiosos, que son los macroorganismos, y también se usan microorganismos o se usan otras cosas como sustancias que imitan a las feromonas en la naturaleza, o se usan placas cromotrópicas. Todo eso forma parte de la lucha integrada, que se llama. Y nosotros hemos sido protagonistas en los últimos 15, 18 años en la introducción de soluciones con microorganismos para el control biológico de plagas y enfermedades. Uh-huh. No somos los únicos, pero somos uno de los que más hemos liderado este tema, me atrevo a decir. Hemos tenido la oportunidad de hablar fuera de micro de un ejemplo que me ha parecido muy interesante. Es un microorganismo que, según me has comentado, está presente en las raíces de la soja, ¿no? Y también me ha interesado mucho esa industria que hay de la reproducción de microorganismos, porque es como una especie de ganadería, pero muy singular, ¿no? No es lo mismo poner a criar pollos que poner a criar bacterias. Por supuesto, vamos a ver, fíjate que esto a nivel mundial está creciendo un montón. Por darte solo una pincelada, se estima que en el mundo ya se facturan más de 3.000 millones y se estima que se va a doblar en pocos años, de 3.000 millones de dólares en lo que es el apartado de control biológico, ¿vale? Y la Asociación Internacional de Control Biológico estima que en Europa son unos 1.600 millones de euros, ¿vale? Dentro de todo ese paraguas tan amplio de negocio, ya que estamos dando cifras mundiales, uno de los apartados más importantes donde más se usan microorganismos, te ponía yo el ejemplo de la soja, que se utilizan. La soja es una leguminosa, ¿de acuerdo? Y habrá oyentes que nos escuchen que tengan ciertas nociones de agricultura o cosas que nos explicaron en el colegio, que las leguminosas tienen bacterias que se asocian a su raíz, que fijan nitrógeno ambiental. Bueno, pues esas bacterias también en los cultivos, en esas grandes extensiones de soja de Sur y Norteamérica,
se usan y esos inoculantes, esas bacterias inoculantes rizobianos se llaman, ¿vale? Sería un poco el nombre técnico, que hacen que esa planta funcione mejor y la producción llega a buen puerto. O sea que cuando alguien este fin de semana se vaya a un restaurante de sushi y le eche salsa de soja, que se acuerde que hay una tecnología microbiológica que muy probablemente se ha empleado para mejorar la producción de esa soja que se empleó para fabricar esa salsa, ¿no? En esa industria alimentaria. Y me ponía otro ejemplo que habíamos mencionado. No, sí, era el mismo ejemplo, ¿no? Porque habíamos estado hablando de cómo esos microorganismos no se cogen de la raíz, sino que se reproducen. Sí, claro. Originalmente se han tomado de la naturaleza, ¿vale? Como los hongos beneficiosos de Prestos que aquí nosotros comercializamos, o el Metarrhizium de M52 para controlar a las plagas. Originalmente se han cogido de la naturaleza, pero hay una industria que lo que hace es multiplicarlo. Esa multiplicación que se hace, que es un tema bastante complejo en el sentido de que para poder garantizar en una botella o en una bolsa de 1 kilo de un producto unas concentraciones, pues hay que multiplicarlos con unos sustratos determinados, etcétera, y luego hay que hacer unos controles de calidad para que cuando se envase el producto no haya contaminaciones con otros microorganismos. Entonces, cuando se garantiza en una etiqueta que ese microorganismo lleva como mínimo ese producto lleva como mínimo esa concentración de microorganismos, es porque hay todo un trabajo previo. Luego ya cuando llegue al suelo, etcétera, seguirá multiplicándose y seguirá conviviendo con lo que ahí haya. Pero la industria de producción pues tiene toda esa serie de controles de calidad y de mecanismos y de saber hacer de cómo se multiplican esos microorganismos. Lo mismo que se hace con los macros. O sea, aquí cuando utilizamos unas sueltas de Orius o de Swisky, pues hay biofábricas, se les suele llamar, donde lo que se está haciendo es que esos bichitos se reproduzcan y luego que se reproduzcan y que estén en las condiciones óptimas y salgan al mercado en las condiciones óptimas y en el envase adecuado. Pues esto es un poquito lo mismo. Cuando el producto llega al agricultor, tiene que llegar con una garantía de que lo que está empleando ahí tiene lo que tiene que llevar, porque los microorganismos son microscópicos y no los vemos. Al final hay que garantizar una concentración, se puede analizar, lógicamente. No, es que a mí me gustaría dejar o generar esa imagen en la mente de los radioescuchas, ¿no? Porque yo me imagino como una granja de microorganismos, ¿no? ¿Has utilizado un término? Son fermentadores. Fermentadores. Son fermentadores. Yo he estado en algunas. No son granjas. Imagínate, todos hemos visto alguna vez una bodega de vino, ¿no? Uh-huh. Sabéis que hoy en día el vino no se fermenta en las barricas. En las barricas, en todo caso, se envejece. La fermentación se hace en unos depósitos de acero inoxidable, ¿vale? Donde se echa el mosto y a su vez ahí hay unas levaduras que también se controlan por una industria de producción de esas levaduras. Y ahí se hace esa fermentación. Pues realmente donde se multiplican esos microorganismos se parece más a la fermentación en esos contenedores de acero inoxidable de la bodega de vino. Se parece más a eso. Luego de ahí hay que extraerlo, hay que purificarlo, hay que seleccionar si no se ha contaminado con otro microorganismo y finalmente se envasa en varios procesos a distintas escalas. Sí. Y vosotros, para hacer llegar esas soluciones al campo almeriense, Masoagro, estáis, trabajáis con un grande, ¿no? de los microorganismos, una empresa, me has dicho, franco-canadiense. Sí, nosotros tenemos un acuerdo, no es la única, pero la principal es una empresa franco-canadiense que se llama Lallemand, que es una de las multinacionales más importantes en cuanto al tema de microorganismos. Son uno de los líderes mundiales en fermentación panaria y alcohólica. Y cuando comemos pan todos los días, todo eso lleva unas levaduras que se han producido y se han controlado por alguien. Y hablábamos de lo de la soja, ellos también son otros de los protagonistas, y en el mercado nuestro europeo, pues ellos son nuestros proveedores de toda la producción
control de calidad, envasado y etiquetado y garantía de que el producto lleva lo que dice ahí que lleva, ¿vale? Porque no olvidemos que estamos vendiendo en una botella o en un bote o en una bolsa algo que está vivo o que es una espora que va a dar lugar a un hongo vivo, ¿vale? Con lo cual, normalmente lleva muchísimo más, pero se garantiza durante un periodo de caducidad que lleva como mínimo lo que ahí se indica. Y ahora nuestra labor en Masoagro es que cuando todo eso llega, nosotros hacemos una serie de... No se trata de análisis, sino de desarrollo técnico en campo, con ensayos de campo, en la parte de agronomía, donde con ensayos internos y externos, también muchas veces nos apoyamos en empresas de ensayo. Eso hay mucha gente que lo desconoce. Incluso dentro de nuestro sector hay mucho trabajo de ensayos técnicos, que hay empresas especializadas en hacer esos ensayos, ¿vale? Donde se generan expedientes, se generan informes que, bueno, luego incluso van para registro de productos fitosanitarios. Cuando hablo de registro es un tema del Ministerio de Agricultura, es una especie de permiso de venta, ¿vale? A raíz de todos esos ensayos se toman decisiones y, sobre todo, lo más importante es se ve cómo se debe de asesorar al agricultor para emplear estos productos, con qué se puede mezclar, con qué no se puede mezclar. Es otra parte muy importante para poder integrar el microorganismo con el resto de cosas que se usan en la agricultura, porque no nos olvidemos de una cosa. En el ámbito de la sanidad vegetal, yo te he dado antes unos datos de millones de euros, te he hablado de que la Unión Europea ya hay como más de 1.600 millones de euros de control biológico en facturación, pero se estima que eso es un 10% de lo que se emplea en el ámbito de la sanidad vegetal, de la protección de cultivos. Piensa que solo España, se habla de un mercado en protección de cultivos de 1.100 millones de euros. Y en toda Europa el control biológico son 1.600. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no nos olvidemos que se siguen utilizando, me gusta emplear la palabra medicinas para que los oyentes nos entiendan, se siguen empleando los fitofármacos, las medicinas del campo, para que el cultivo esté sano y la producción llegue sana a nuestras mesas, ¿vale? Entonces, estos microorganismos que estamos empleando, al igual que los macroorganismos, los bichos, tienen que integrarse y tenemos que saber cómo usarlos conjuntamente con las soluciones que se siguen trabajando en el mercado. Yo quería preguntarte, después de escuchar todo este trabajo, todos estos análisis, todo esto que hay detrás, porque muchas veces el oyente o el agricultor pues va al técnico o va a la tienda y ve el paquete y ve eso, pero todo esto que me lo estás comentando hay detrás, análisis, trabajo, ensayo, darle vueltas, darle más vueltas. ¿Por qué es importante acudir a una empresa como Masoagro cuando estamos hablando de estas soluciones, de estos microorganismos o medicinas, has dicho tú? ¿Por qué es importante y no tanto ir a, yo qué sé, Perico de los Palotes, que también está vendiendo los mismos microorganismos? Pues mira, te voy a seguir con el símil de la salud humana, ¿vale? Si me duele la espalda o tengo un resfriado que no se me cura, tengo varias opciones, ¿vale? Puedo ir al curandero de ahí de la sierra, puedo ir a, no sé, un chamán que haya por ahí que me rece por la noche, o puedo ir a un médico o que me recomiende ir a un fisioterapeuta. En fin, hay unos profesionales de la sanidad humana, ¿no? Hay un sector, ¿no? Que todos sabemos que si tenemos que acudir a un médico o a una farmacia, y en la farmacia se venden los medicamentos, se venden reglados. Entonces, en la agricultura, cuando producimos alimentos, al final el consumidor exige y paga por un alimento de una calidad con unas características organolépticas, también pide, se preocupa cada vez más por una salubridad, ¿vale? Y el cliente quiere precio. Eso quiere decir que el productor, el agricultor, tiene que ser lo más profesional posible,
y aquí lo son, la parte que yo conozco de todo el sureste español y Andalucía, vamos, y te digo que en todos sitios los agricultores son muy profesionales, se van mejorando cosas, se van implementando cosas, y cuando el agricultor necesita una solución para combatir una enfermedad o una plaga, pues al final vuelvo a lo mismo, puede acudir a muchos sitios, pero lo lógico es que esa explotación agrícola tenga un asesor que sea un ingeniero agrícola, ¿vale? Que le diga, aquí en Almería hay un ejército, porque el agricultor suele estar visitado como mínimo por el ingeniero de la empresa donde comercializa la verdura y como mínimo por otro ingeniero que suele estar relacionado con el tema de insumos. Entonces, tiene que tomar esas opiniones y ahí le van a recomendar que uses ciertas cosas. Y lo lógico es irse a la red comercial que distribuye este tipo de soluciones, que trabajan con empresas como la mía, con Masoagro, ¿vale? Esa es la vía lógica y la vía confiable, y donde se dan soluciones de confianza, soluciones que han sido ensayadas, han sido testadas y tienen una etiqueta donde se garantiza lo que ahí lleva, ¿vale? Uh-huh. Bueno, estamos encarando la recta final de la entrevista, aunque hay un par de preguntas que no me gustaría dejar en el tintero. La primera, y bueno, realmente las dos, pero voy a empezar preguntando por cuál es tu visión de la agricultura almeriense a lo largo del tiempo y ahora mismo también. Lo hemos estado comentando antes, ¿no? Tendemos a quedarnos siempre con la visión de la agricultura con la lupa muy pegada, ¿no? Siempre hablando de Almería, que es un milagro, ¿no? Se habla del milagro almeriense o del modelo almeriense, pero no es lo único que hay, ¿no? ¿Cuál es tu visión de la agricultura almeriense, tanto ahora como a lo largo del tiempo? Bueno, Almería ha tenido una evolución muy significativa, una tecnificación muy fuerte, y es verdad que de hace 15, 16 años para acá hubo una implementación o un crecimiento del control biológico, que ahí están los datos que yo antes te refería, que ha sido una parte muy importante y muy protagonista de muchas mejoras, ¿no? Eso es innegable, está clarísimo. A su vez, creo que Almería ha mejorado en un aspecto muy importante que muchas veces se nos olvida, porque estamos en la parte de la producción, pero la parte de la comercialización, que siempre ha tenido muchos problemas, muchos vaivenes de precios. Hay mucho por hacer todavía, bajo mi punto de vista. No soy experto en ese apartado, pero creo que ha habido unión de cooperativas y unión de empresas que en definitiva lo que están haciendo es enfrentar el mercado de la demanda haciéndose más fuertes, ¿vale? Claro, la famosa concentración de la oferta. Claro, se está trabajando en eso, queda mucho por hacer, pero no sé cómo decirlo, es que no hay otra manera. No hay otra manera, porque si abrimos un poco el abanico, si abrimos un poco la visión, primero, no somos los únicos produciendo fruta y hortalizas. Hay competencia, ya sabemos que hay problemas de competencia desleal, etcétera. Pero es que el mundo es muy grande y la gente consume. Afortunadamente el mundo crece y crecen los mercados donde se consumen fruta y hortalizas de primera calidad, lo cual ha sido una suerte para Almería, porque eso ha acompañado el crecimiento que todos los años nos explican las autoridades, ¿no? y desde las uniones de cooperativas, ¿no? Pero eso es fruto de un trabajo bien hecho, por supuesto, y también de que hay una demanda que no para de crecer, y a la vista está que, aparte de los vaivenes que hay con todos los movimientos internacionales, pues mercados como el del aceite de oliva o como no sé, los cítricos, frutos rojos, fresas. Pero te hablo más, hay un montón de producción de fruta, de melocotón, los tropicales, que los tenemos aquí al lado en la costa de Málaga y Granada. Es decir, hay una demanda que no para de crecer.
Eso da pie a que el sector siga funcionando y que funciona y que hay un crecimiento no solo de la producción bajo abrigo de invernadero de aquí del sureste español, sino que hay una demanda muy grande en todos los sitios. La cuestión es ver cómo nos vamos a preparar aquí para seguir siendo protagonistas, para seguir siendo en nuestro ámbito y que estemos preparados para crecer, para unirnos con otras empresas que comercialicen otro tipo de producciones, ¿vale? Léase hortalizas al aire libre, yo que sé, una alcachofa, una patata. Es decir, esto del negocio agrícola es algo mucho más complejo y mucho más extenso que solo el tema de la producción bajo abrigo de invernadero, que es muy importante, es determinante en el desarrollo de Almería en los últimos 50 y tantos años. Pero no perdamos la visión de que estamos en una competencia ya no solo europea, global. Última pregunta. ¿Cuáles son los retos que personalmente o como empresa habéis visto esta campaña? ¿Estáis viendo también que va a tener la agricultura almeriense en el futuro próximo? Y también, pues de paso, ¿cuáles son las soluciones, ¿no?, que desde Masoagro se están dando a estos problemas que estáis viendo ahora? Bueno, hay retos con los que estamos ya desde hace 2, 3, 5, 6 años. Por ejemplo, uno son los temas de preparación del suelo. Es una parte muy importante de todo cómo se maneja el suelo antes de empezar los cultivos. Ahí nuestro catálogo ha cambiado de sustancias químicas que había antiguamente. Ahora lo hacemos con Pelca, la cianamida cálcica, la introducción de microorganismos, todo eso es una cuestión que tiene que ir rodando, que tiene que ir introduciéndose en el mercado. Ya llevamos 5 o 6 años con el tema. Hay retos como, hablando de aquí, la araña roja, el Trisparvispinus que estamos enfrentando con el hongo beneficioso de M52. Y es una cuestión, cuando digo reto, ya ahora hablo yo de mi trabajo, ¿no? Uh-huh. De comunicar esto al mercado y que el mercado adopte estas herramientas, las sepa utilizar y vea que son efectivas y que se integran bien, que se pueden mezclar, con qué se puede mezclar, con qué no. Todo eso es un poco el reto inmediato que tenemos. Y una parte que yo creo que es un reto a medio o largo plazo es todo el tema de la microbiología de suelo, que muchas empresas estamos trabajando. Nosotros llevamos casi 20 años con formulados con Bacillus belecensis como el de Decilus extra, pero con muchas más cosas en el catálogo, donde al final hay que ver la manera de que todos esos microorganismos beneficiosos que sabemos que nos dan un plus trabajando en la raíz, cómo vamos a hacer que eso se integre con todo lo que hay. Y estoy pensando en hongos beneficiosos como de prestos, como de micorrizas. Es decir, el tema de la microbiología en el suelo es algo muy complejo, donde necesitamos ampliar muchos conocimientos prácticos. Vamos a meternos todos, a pesar de que llevamos ya tiempo trabajando con eso. Eso es un reto a medio o largo plazo importante. Pues ha sido un auténtico placer poder compartir esta media horita contigo. Lo teníamos pendiente desde hace tiempo y lo que digo siempre, ¿no? Es muy interesante saber la opinión de gente que está todos los días en el campo, porque tú estás, si no todos los días, casi todo. Es más, sabemos que mañana te va a tocar ir a una finca. Mañana no está dentro de mi labor habitual, pero sí, mañana voy a visitar cebollas, o sea, un cultivo hortícola al aire libre. Pues pero que ahí estamos, el placer es mío, de verdad, muchas traer gracias. Ese conocimiento a los micrófonos es más que un placer, que por supuesto es un imperativo moral. Así que de verdad, muchas gracias por estar con nosotros un rato. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que saque. Gracias a vosotros, porque necesitamos comunicar qué se hace en la sanidad vegetal y en la producción. Es necesario que también se conozca todo esto. Gracias a vosotros, de verdad.